Bienvenidos, informe de coyuntura número 8 en Invertir es Fácil, prácticamente 2 meses juntos, ¿eh? Y quédense hasta el final porque hoy voy a tener una sorpresita, voy a hablar de algunas de esas empresas que prácticamente no se hablan, de esas que están pasando por debajo del radar y que en este momento están presentando algunas oportunidades súper interesantes. Bueno, empezamos como siempre, vamos a ver un poquito qué es lo que pasó con el famoso dólar. Y esta semana se sintió fuerte el efecto blanqueo, ¿no? Parecería que le está dando resultado. Fíjense, dólar blue se derrumbó 1230, 1260 cuando la semana pasada había estado más o menos, si yo mal no recuerdo, en 1270, 1290 por ahí. Con lo cual hubo un derrumbe bastante fuerte del dólar blue. Se viene cumpliendo esto que venimos viendo semana a semana, que siempre quieren, sobre todo que el dólar blue, que es un dólar de referencia pero de poco volumen, que esté siempre un escalón más abajo. Y también el dólar MEP con una particularidad. El dólar MEP de referencia está un poquito, el dólar financiero está un poquito por encima del dólar blue. Fíjense. ¿Esto qué puede estar indicando? Primero, ¿es normal? En general no. En general el dólar blue está un poquito más arriba que los dólares financieros. Segundo, ¿es posible que esto se revierta en el corto plazo? Bueno, a ver, lo que tiene que ver con dinero del blanqueo, sin lugar a dudas, va a entrar por lo que podemos llamar, si quieren, dólar financiero. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber mucho dólar del blanqueo en la bolsa. ¿Por qué? Porque, bueno, vos vas a constituir una cuenta especial en tu banco, de ahí la vas a pasar a una cuenta especial en un broker, en una LIC, y eso vas a tratar de invertirlo, seguramente. Digo, este es el proceso más o menos lógico que va a seguir mucha gente. Entonces, ¿es posible que el dólar MEP siga bajando? Bueno, eventualmente puede ser que el dólar MEP siga bajando y todavía no haya tocado piso. De todos modos, cuando en general se entiende que cuando el dólar blue baja por sobre el nivel de los dólares financieros, lo más probable es que haya tocado piso. Puede bajar un poquito más, pero por supuesto, sí, pero te está diciendo, mira, hoy por hoy, mucho más de 1200 parecería que no va a andar. Bueno, aún así, pensemos que teníamos hace un par de meses el dólar a 1500, hubo una reacción del gobierno, hubo un plan, digamos, de contingencia para operar sobre el mercado, puede gustarnos más o menos, pero la realidad es eso lo que hicieron, y por ahora el objetivo lo están logrando. Obviamente tenés después todo la biblioteca de economistas que te dice, mira, lo que están haciendo está mal, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, nosotros no hacemos astrología, no tenemos idea de qué es lo que puede pasar mañana, podemos eventualmente analizar algunos indicadores, decir, che, mirá, si no sucede esto, podría suceder aquello, pero en principio, si miramos hacia atrás, aquel plan de contingencia que sacó de la galera Caputo, que es muy hábil para este tipo de cosas, en principio está funcionando. Bueno, vamos a ir entonces, a ver, voy a tratar de salir de acá para ir como siempre a ver todo lo que tiene que ver este, con el comportamiento de mercado, ¿no? Vamos a empezar por el riesgo país. Vamos a empezar viendo qué es lo que pasó esta semana en el riesgo país. ¿Sí? Subió un poquitito, pero vean el anual, que esto es lo que a mí me interesa porque es lo que vengo diciendo hace algunas semanas. ¿Sí? Dense cuenta que acá levemente, desde principios del mes pasado, está bajando, ¿sí? La línea de tendencia es que baja. ¿Esto es sostenible en el tiempo? No, no lo sé, nadie lo sabe. Es decir, el gobierno te dice, sí, sí, quédate tranquilo que hasta diciembre esto va a seguir bajando. Y hay un montón de economistas, diría la mayoría de los economistas que te dicen, no, mira, esto es temporal. En realidad el riesgo no se despeja. No puede, no es que va a bajar a 800 como quiere el gobierno y como te puede asegurar para hacer una refinanciación de la deuda que se viene. Eventualmente bajará a 1300, 1200 y ahí se estacionará y después volverá a subir. Aún así, digo, empieza a haber una leve línea de tendencia que te dice, de aquel máximo de 1600 puntos que subimos, 1600 y pico, que supimos tener en algún momento,
Bueno, a los 1450, 1480 que terminó el viernes, hay una línea de tendencia a la baja y esa línea de tendencia ya lleva un mes. ¿Sí? Esa línea de tendencia ya lleva un mes. Es interesante ver eso. ¿Qué pasó con la bolsa? Bueno, vamos a darle un poquito, a ver si nos deja la gente de ámbito ver qué pasó con la bolsa. Siempre nos presentan alguna publicidad en el medio. Le agradecemos la publicidad, pero bueno, ahí está. Vamos a ver entonces qué pasó con la bolsa. Ahí tenemos un poquito. Voy a tratar de mostrar también el anual rápidamente, porque vean que se está dando un poco lo que yo les decía. ¿Sí? Recuperó desde aquel inicio, desde aquel lunes negro internacional y el quilombo, digamos, con el con la banca japonesa, ¿sí? Yo les decía, ojo porque se va a recuperar y se va a recuperar fuerte y fíjense que tanto lo que es Merval como el índice general, ahí vimos el índice general, ahora vamos a ver Merval, si nos deja ámbito, ahí está. Fíjense, van a ver que están máximos del año, sin lugar a dudas. ¿Y eso es positivo? Bueno, si vas a Warren Buffett, te va a decir, che, no inviertas en máximo. Espera que baje y invertir cuando baje. Bueno, pero oportunidades hay de todos modos. Pero quiere decir que el comportamiento es un poco el que prevíamos. Veníamos comentando esto y decíamos, che, bueno, pero pará, ahora se vienen oportunidades porque el dinero del blanqueo, ¿a dónde va a ir? Y no lo vas a dejar en una caja de ahorro en el banco. Algo vas a tratar, algún rédito vas a tratar de sacar. Entonces, va a haber oportunidades en la bolsa y esto viene sucediendo desde el principio del mes pasado, ¿eh? Ya lleva un mes que viene subiendo y ya se encuentra en máximos anuales. Vamos a ver un poquito qué pasa con el tema de renta fija, bonos, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿sí? Siempre provisto por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Bueno, todo lo que es par, cuasi par, más o menos igual que la semana pasada. A ver, yo veo leves movimientos, no movimientos pronunciados, ¿eh? Pero sí leves movimientos de lo que tiene que ver con la cartera de bonos atados a inflación empiezan a reaccionar. Hay razonabilidad para esto. ¿Por qué? Porque, en definitiva, ves una inflación que se está estacionando en torno al 4%, puede ser 3,5, puede ser 4, pero aún así vos decís, che, pero pará, la inflación anual hacia adelante y, bueno, no va a estar bajando del 40-50%. Es una inflación alta. Lo que pasa es que nosotros venimos, ¿no? De la Torre de Babel. Venimos de una inflación astronómica, pero una inflación del 40-50% anual sigue siendo alta. Entonces, por ahí, estos bonos pueden aportar un cierto buen negocio para aquellos que dicen, bueno, aún así vamos a ver si nos cubrimos de la inflación. Después, todo lo que tiene que ver con, acá tenemos los globales, ¿sí? Los AL, los GD, que siguen siendo interesantes, digamos, si uno ve la TIR, sigue siendo opciones interesantes, interesantísimas, ¿no? 24, 23, 23, depende del riesgo que quieras correr, ¿no? Ley local o ley extranjera, pero a ver, la TIR nos sigue marcando que hay un riesgo importantísimo. Y sigue habiendo en el mercado ese run de, bueno, cuéntenme un poco qué va a pasar con digamos, lo que tienen que pagar el año que viene, el 2025. ¿Consiguen o no consiguen los dólares? Al final, cuando vamos a las conclusiones, vamos a hablar un poquito de esto, pero la TIR sigue estando alta. Es cierto que bajó casi 5 puntos, porque ha llegado a estar en 29, casi 30. Hoy estás en 24, un poquito más arriba de 24. Bueno, evidentemente hay una relación entre la baja del riesgo país y la baja de la TIR en estos bonos, es decir, que se hace, digámoslo así, un poquito más probable que paguen. Ahora, esto sigue siendo un terreno especulativo, ¿eh? Sigue siendo un terreno especulativo. Piensen que este rendimiento está pensado en dólares.
cuántos bonos en el mundo te están dando esto en dólares, ¿sí? Y te das cuenta que es completamente especulativo. Bueno, acá están los bonos atados a inflación, un poco lo que yo les decía. Fíjense cómo ya en algunos casos la paridad, ¿ven? Empieza a estar por encima del 100% cuando hace poco no sucedía esto, ¿sí? Y la TIR es negativa, ¿sí? Porque se están jugando directamente, te estás jugando de lleno a, bueno, justamente al tema inflacionario, a cubrirte de inflación y no tanto a la TIR, ¿no? Lo mismo, pero bueno, hay oportunidad, ¿eh? Tenés acá algunos bonos que te siguen dando alguna buena respuesta. Por ejemplo, tenés el TX28, ¿sí? El TX28 que además ya está en etapa de amortización, ¿eh? TX26, TX28, bueno, ahí tenemos unas oportunidades, ¿sí? Y después están todos los que son cupón cero, ¿eh? Acá los tenemos. Cupón cero, bien, para cubrirte de la inflación, hay algunas oportunidades. Bueno, cada uno lo va viendo. A ver, yo tengo bonos ajustados por inflación, tengo algunos, no forman parte. Deben ser un 10% de mi cartera, ¿sí? O menos quizá. O sea, los tengo como un resguardo y también para ir siguiendo de cerca la reacción, pero no es algo que hoy por hoy me llame mucho la atención. Bueno, vamos, sí, las lectables. Las lectables estoy bastante. Lo que pasa es que, a ver, vamos a ver un poquito las LECAP que vienen siendo desde hace 3 meses más o menos la estrella de este momento. ¿Por qué? Porque como vos tenés un dólar quieto, hacer renta en pesos por encima del plazo fijo, teniendo en cuenta que si vos vas a tener hacia adelante, supongamos, una inflación del 50% y esto te está dando por encima del 50 de la tires, por encima del 50%, entonces ya estás haciendo negocio y estás ganando, ¿no? Entonces viene siendo como una, y aparte es en pesos, con lo cual no debería tener el gobierno problemas en pagar esto. Después siempre está digamos, el antecedente del reperfilamiento de la CUNSA en el final del gobierno de Macri, que uno decía, che, pero eran dinero en pesos, ¿por qué lo reperfiló? Bueno, aquí lo mismo, ¿sí? Ha bajado considerablemente la TIR, ¿eh? Quiero decir que, a ver, si entraste en otro momento, bueno, por ahí tuviste hasta un 70%, llegó a estar hasta 70% la TIR, ¿sí? Con lo cual, digo, entrar ahora es negocio y bueno, eso tiene que ver con qué perspectivas tiene uno con respecto al movimiento de la inflación en pesos. Es decir, esto es, a ver, la especulación es, che, ¿va a haber o no va a haber devaluación? Porque si hay devaluación, por ahí esto te queda caduco, aún si te está pagando hoy por hoy mejor que el plazo fijo. Ahora, si vos ves que la inflación está yendo, como dice el gobierno, va a converger a ese milagroso 2%, ¿sí? Que no están tan lejos, porque digo, bueno, está bien, es el doble de lo que tienen hoy, pero te dicen, bueno, mira, va a ir bajando 3,8, 3,5, 3,2, ¿no? Ese pasito a pasito, pequeño, pasitos de hormiga, pero constante. Bueno, entonces sigue siendo negocio tener algún instrumento que te esté dando, qué sé yo, el 57%, 56%, si bien ya no es el 60 y pico que te supo dar en algún momento, bueno, no es que estás entrando mal hoy, siempre dependiendo de lo que vos esperes que suceda en el mercado. Yo, en lo particular, tengo algunas LECAPs. Tengo algunas LECAPs, quiero decir, estoy bastante jugado con algunas LECAPs. No representan ni de casualidad el 50% de mis inversiones, pero por ahí, en cartera, si me pongo a contar, y un 20, un 25% hoy por hoy lo sigo teniendo en LECAPs. Sí es cierto que entré antes. Sí es cierto que por ahí yo entré cuando esta TIR me marcaba el 60 y pico por ciento. Entonces digo, bueno, está bien, ¿hiciste mejor negocio? Bueno, sí, hoy por hoy, insisto, si vos pensás que
la inflación va a seguir bajando o se va a mantener ahí, puede ser un buen negocio también. ¿Sí? Bueno, Bopre. Fíjense, ¿sí? Lo que pasó con los Bopreales. ¿Cómo bajó estruendosamente la TIR de los Bopreales? Acá la tienen, ¿eh? Después vamos a hablar un poquito más en detalle, un poquito más adelante, vamos a hablar en detalle porque sigue habiendo buenas oportunidades, pero bueno, el Bopreal, por ejemplo, Serie 1, ¿sí? El Bopreal 1, que está venciendo primero, ¿sí? Bueno, ahora ya te está rindiendo un 8,40. Con lo cual empieza a tener la TIR de un bono más o menos de lo que te está dando algún bono corporativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la perspectiva es de mucha seguridad. ¿Sí? Y recordemos que los bonos están, los bopreales están pagando, se pagan en dólares, tanto la tasa, es decir, los cupones, como la amortización se paga en dólares. Entonces, bueno, qué sé yo, si vos estás buscando opciones con mayor seguridad, digo, parecen opciones interesantes, ¿no? La de bopreales. Después tenés, obviamente, mira acá, ¿sí? Los que te siguen ofreciendo un buen negocio. Estos son los de, claro, vos decís, che, pero la tasa es cero. Sí, sí. Lo que pasa es que, fíjate que la paridad, ¿sí? Te sigue dando muy positiva. Y estos te están ya amortizando, ¿eh? Esos son los que están amortizando. Entonces, bueno, ahí, digamos, se puede encontrar algún negocio. Insisto, esto es a cierre de a ver, el viernes. Es decir, hay que ver qué es lo que sucede el lunes. ¿Sí? Pero bueno, hay oportunidades, hay oportunidades. Vamos a ver algunos corporativos, a ver cómo se comportan. Bueno, acá está, mira, el famoso PBA. ¿Lo compraste el PBA? Yo sí, lo compré. Me siento Indiana Jones. ¿Eh? Es una aventura, hoy por hoy. Pero bueno, digamos, uno tiene una cartera. Tengo el ECAPS y tengo el PBA también. ¿Eh? Hay que balancear la cartera. Bueno, acá algunos corporativos, entonces, como veníamos diciendo, ¿sí? A ver qué oportunidades presentan. Yo, para mi gusto, las paridades hoy por hoy están un poco altas, por lo menos con estos. Te aparece la oportunidad de Compañía General de Combustibles, pero acordate que Compañía General de Combustibles, si yo mal no recuerdo, ya cortó cupón, ¿sí? Con lo cual, esto, bueno, tomalo con pinzas. Pero sigue estando las oportunidades, fíjate acá, paga a fin de mes y tiene una TIR del 8%, ¿sí? YPF. Bueno, eso para mí son pequeñas oportunidades, ¿no? Y tenés también YPF aquí, el próximo cupón te lo va a estar pagando en solamente renta, en enero, está rindiendo un 8,5, pero si yo mal no recuerdo, tendría que revisar la información, Este, esta obligación negociable te pide que compres, si yo mal no recuerdo, no me acuerdo si de a 100 o de a 1000, acá. Pero bueno, hasta aquí más o menos lo que tiene que ver con renta variable. Volvamos al cuadro porque ahora se vienen las cositas estas que yo les había prometido, que por ahí pueden ser interesantes para ver. Vamos a ampliarlo. Bueno, ¿cómo anduvo esta semana? A ver, renta variable, Grupo Galicia para arriba, ¿Sí? En una semana que fue difícil, que muchas de las acciones terminaron para abajo, que hubo tensión, que los bonos también se tensionaron, aún así, Grupo Galicia terminó la semana con un 2,57 para arriba y sigue, digamos, si vos tomás un mes hacia atrás, tenés una reacción súper positiva, Fíjense, Grupo Galicia como se ha mandado para arriba.
Recuerden que esto tiene que ver también con la perspectiva de Grupo Galicia, que con el tiempo se va a ir desinflando un poco esto, ¿no? Pero esta compra de la que se habla en el mercado de Grupo Galicia, del HSBC, perdón, por parte de Grupo Galicia, que se viene lo que se llama Galicia Plus o Galicia Más, bueno, amplifica la participación de mercado del Grupo Galicia. Con lo cual, si vas a tener más porción de mercado, vas a hacer mejor negocio, con lo cual seguramente tu acción va a valer más. Ahí hay parte de la explicación. De todos modos, los bancos no anduvieron mal esta semana, ¿eh? Si uno ve, por ejemplo, Grupo Macro, Superville, estoy tratando de recordar, pero terminaron en positivo, a diferencia de muchas de las otras acciones semanales de otras empresas. Bueno, y acá lo que les venía contando con respecto a bonos atados por ser. ¿Sí? Fíjense, este es el TX25, para dar un ejemplo, que subió en la semana un 2,12, pero que en el intermensual viene siendo una suba importante del 11,33, muy obviamente alejado de lo que vimos recién del Grupo Alicia, pero aún así suba importante. Y esta suba se viene dando desde principios de agosto. Esto quiere decir que el mercado está viendo que se acabó, digamos, la baja de la inflación. El mercado acompaña tendencias. Fíjense, vean esto, cuando se estacionó la inflación núcleo, ¿sí? El mercado dijo, bueno, hasta acá se estacionó la inflación núcleo, voy a acompaña esa tendencia hasta agosto. Y en agosto dice, no, pero pará, si está estacionada la inflación núcleo y estamos previendo que vamos a tener aún, digamos, con las mejores perspectivas y con un trabajo que podemos jugarlo bien hecho, porque veníamos de una inflación del 200, casi el 300%, va a bajar al 40/50% anual. Bueno, la baja es significativa, eso hay que mencionarlo y eso es positivo. Ahora, también hay que decir que, che, una inflación del 40-50% sigue siendo alta, no sigue siendo loca como la del año pasado, pero sigue siendo una inflación alta. Entonces, este tipo de instrumentos pueden empezar a recobrar interés. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos una sorpresita que les traje. Acá la primera sorpresa, ¿eh? La primera sorpresa, NIO Inc. Incorporated, será, ¿no? Es una empresa no japonesa, china, ¿sí? De automóviles de alta gama. Fíjense lo que subió esta semana. Viene obviamente dando positivo el intermensual, pero viene dando positivo el intermensual fundamentalmente por el subidón que tuvo esta semana. Voy a tratar de investigar un poquito más, porque la verdad es que me encontré con esto, no tengo gran conocimiento de esta empresa, no vi los fundamentos de esta empresa ni nada. Pues hay que tener en cuenta que, bueno, son empresas chinas, ¿no? Hay que ver cómo están los fundamentos. Pero más allá de eso, si vos sabés algo de esta empresa, comentá si querés, dejá algo en los comentarios. Y bueno, si la agarraste, si la tenés en tu cartera, wow, digo, te hiciste rico en una semana. Bueno, y a ver, oportunidades que yo veo, por ejemplo, Disney, vean esto, ¿no? Vean, y lo estoy tomando en dólares, ¿eh? Lo estoy tomando en dólares, ¿sí? Para ver cómo se comportó Disney y está prácticamente en mínimos anuales, ¿sí? Está prácticamente en mínimos. Con el adicional de que hay un soporte que en general Disney rebota, no lo atraviesa. Con lo cual yo digo, che, ¿es una buena oportunidad en dólares para comprar Disney? Bueno, yo con algunos dólares que me van a entrar esta semana, voy a meterme un poquito en Disney, que no lo tengo en cartera. Pero me parece un buen punto de entrada. Me parece que estamos en una. Nunca vas a ver, una ficción. Che, voy a comprar en el mínimo y voy a vender en el máximo. ¿Cuándo te pasa? Y eso, si lográs hacerlo, mira, a mí me pasó una sola vez. Una sola vez. Y me pasó con una empresa rusa de gas, y me pasó porque vendí en el momento en que se empezó a hablar de una potencial guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, o ciertos conflictos, ciertos movimientos, entonces dije, uy, esto puede tener problemas, bueno, voy a vender ya.
Entonces vendí temprano y vendí al máximo. Y gané una barbaridad en un año, ¿sí? En términos porcentuales, ¿eh? En términos económicos, reales, volumen, eran monedas. No, para no generar una expectativa extraña, che, mira, este debe ser millonario. No, no tiene nada que ver. Puse un dinerillo poquito, pero en términos porcentuales se ganó muchísimo, porque más que duplicó, digamos, la inversión que yo había hecho en un año. Y esa fue la única vez que yo compré en lo que se puede llamar mínimos y vendí en un máximo. Después, en general, siempre al inicio por ahí perdés un poquito, porque baja un poquito más, pero y después tenés que tenerle paciencia. Y después cuando vendés decís, uy, la puta madre, podría haberla bancado un mes más y me ganaba un poquito más, pero bueno, es así. ¿Eh? Lo importante es que vos sientas que estás haciendo un buen negocio, que vos creas que, che, compré a un buen precio, vendí a un buen precio. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, a ver, Bopreal, acá un poco como vieron que recién yo les mostraba, y me parece interesante, estos son los Bopreales serie 1, ¿sí? Acá tenemos uno de los que vence primero. Fíjense, para mí sigue siendo una buena oportunidad, la paridad está en 0,81, 0,82 prácticamente, pero el mes que viene corta cupón, el cupón anual es del 5%, te estará dando un 2,5, 2,5 más lo que ganes por la inversión. Quiero decir, tengan en cuenta que este cupón de 5% anual, o el 2,5 que te van a pagar, ¿sí? Te lo van a pagar sobre los nominales, no sobre la inversión que vos haces. Quiero decir, si vos hoy por hoy comprás $100, digamos, 100 bopreales que están nominados en dólares, y estás pagando $82, este 5%, ¿sí? Este cupón anual se va a contar sobre los 100, no sobre los 82, con lo cual el rendimiento es superior a este 5% anual. ¿Se entiende lo que digo? A eso le llamamos PIB. Pero bueno, lo trato de explicar paso a paso como para mostrarles que, bueno, acá por ahí en vez de un 5 es un 6,5. Que bueno, ¿sí? Acá lo mismo. Este es el Bopreal, ¿cuál? Bueno, este es el que tenés que bancarte hasta 2027. Compras te lo bancás hasta 2027. Sí, querés bancártelo, si no lo querés bancar después, si no lo querés vender después haciendo un negocio, ¿no? Simplemente con la diferencia de precio. Pero lo conseguís prácticamente a 0,74, 0,75. Es decir, que por cada 100 nominales pagás 75, 74, $75, $74,5. Con lo cual, corta cupón el mes que viene, te estás adelantando, 31 del 10 en dólares, ¿sí? Y de repente, en vez de hacerte, como te decía, un 5%, te estás haciendo un 6%. Vamos a hacer bien el cálculo. Pero la verdad es que está bueno. Siempre estamos hablando de renta anual, ¿eh? Acá te va a pagar la mitad porque te paga en 2 veces, ¿sí? Entonces te va a pagar el 2,5, que puede llegar a ser el 3. Ahora, siempre estamos hablando de dólares, ¿eh? Bueno, y a ver, sorpresitas que traía, cosas que a veces nosotros no vemos y que presentan oportunidades, como por ejemplo, en este caso les traigo Cablevisión, ¿sí? Salimos del Merval, vamos a panel general, y en el panel general están aquellas empresas argentinas que tienen menos volumen, que se supone que tienen menos capitalización y que en general tienen mayor volatilidad, digo bien, ahí está, volatilidad. Pero fíjense Cablevisión, que esta semana subió un 3,2% por encima de los bancos, que viene subiendo en el mensual un 5,37%, que no es una explosión como el Galicia, por supuesto, pero aún así, 5,37% se supone que está por encima de la inflación que estamos teniendo en este momento, con lo cual estás haciendo negocio, ¿sí? ¿Qué más? Y bueno, no están máximos. ¿Sí? Estamos más o menos acá, en esta línea, fíjense, supo tener máximo, tocó máximo de 5,600, ¿no? 5,700, después bajó, por supuesto, cerca de los 6,000. Supongamos que tocó alguna vez los 6,000. Hoy por hoy lo conseguís en 5,000. A ver, está bueno, ¿no?
Entonces, acá yo veo una oportunidad que voy a estar siguiendo la semana que viene. No estoy diciendo, che, voy a poner voy a estar siguiendo a ver cómo se comporta. Aún así, me parece positivo, ¿sí? Me parece que viene con un buen mes, me parece que la semana está marcada. Vamos a ver si marca la tendencia. Y después tenemos Holcim, ¿sí? La cementera, Holcim, que fíjense lo mismo, ¿sí? Otra vez, el mensual es positivo, el intermensual es positivo, 11,95%, interesante. Pero el semanal prácticamente duplicó algunos bancos. Prácticamente duplicó algunos bancos. Y esto no lo encontrás en Merval, lo encontrás en panel general. Y entonces, bueno, también no están máximos. Fíjense, supo tener máximos de arriba de los 2.000 puntos, ahí está 1.780. Entonces puede ser un buen punto de entrada para una empresa que puede seguir. La pregunta acá es, che, ¿se viene la reactivación? ¿Hay o no hay reactivación? ¿Va a haber mayor demanda de productos de la construcción? Bueno, la baja de insumos digamos, por el impuesto país, digamos, la baja del impuesto país, va a generar que insumos importados bajen el precio y eso estimule la actividad en particular acá en la construcción. Bueno, si vos pensás que sí, entonces hoy por hoy puede ser un buen negocio comprar Holcim o eventualmente Loma Negra, ¿no? Estamos pensando un poquito en estos comportamientos. Bueno, y llegamos entonces, interrogantes y conclusiones. Están saliendo los dólares del colchón y los contadores no pueden más. Esto es real, yo estoy hablando con mi estudio y bueno, estamos ahí luchando para que nos den pelota porque la realidad es que el blanqueo está trayendo muchísimo movimiento. Ahora, ese movimiento se va a concretar en la expectativa que tiene el gobierno, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos, pero que hay muchísimo movimiento por el blanqueo, no hay ninguna duda. ¿Sí? Y acá viene la primera pregunta. ¿Van a prorrogar? Hay un run run, ¿no? De que ya hay un montón de gente que está en cámara, etcétera, que están diciendo, che, prorroguen, prorroguen, prorroguen. Van a prorrogar 1, 2, 3 meses el blanqueo, sobre todo lo que tiene que ver con el blanqueo de efectivo que vence ahora el 30 de septiembre. ¿Es posible que ingresen 7.000 millones? No a las reservas, ¿eh? 7.000 millones dentro del sistema, 7.000 millones de dólares. Es una locura, sería muchísimo, sería un gran éxito para el gobierno si se blanquean 7.000 millones de dólares. ¿Sí? Porque esos son dólares que entran al sistema y que de algún modo vos tenés que trabajarlos. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a dejar ahí en la caja de ahorro? No, vas a invertir. Seguramente va a pasar eso. Entonces dice, che, si ingresan 7.000 millones de dólares, nosotros dejamos de intervenir en el mercado, dejamos de perder reservas, vamos a empezar a recuperar reserva, ¿sí? Y con esos 7.000 millones de acá a fin de año, por eso es determinante si el gobierno decide ampliar los plazos del blanqueo, ¿sí? Decide ampliar los plazos de blanqueo. ¿Por qué? Y porque puede asegurarse que octubre y noviembre, que se vislumbran como meses de tensión, bueno, tengan ese colchón y tengan esa perspectiva de decir, contra dólares que entran en el sistema del blanqueo, el dólar no se mueve mucho. Y quizá nos llegamos a esa expectativa de 1.100, de 1.100 pesos por dólares, pero si está entre 1.200 y 1.250 y si flota ahí, la verdad es que, che, muchos firman, ¿eh? Muchos firman de acá a fin de año porque seguís haciendo tasa en pesos. Seguís haciendo tasa en pesos, seguís haciendo, seguís confiando en acciones argentinas, ¿no? Bueno, y esto es importante porque, che, ¿va a haber devaluación o no va a haber devaluación? Si ingresan al sistema 7.000 millones y esos van a estar ofrecidos, y bueno, también se aleja la posibilidad de una devaluación o por lo menos de una devaluación brusca. Y finalmente, lo que te reclamaba el Banco of America y lo que te reclamaba Moody's y lo que te reclama el FMI y lo que te están diciendo el 90% de los economistas locales. Aprovechá esa masa de dinero y cortala con el cepo. Hacé el movimiento que te permita hoy salir del cepo, quizás haya un pequeño movimiento devaluatorio, eso te traiga un poquito de inflación, pero lo podés controlar.
y hacia adelante llegás al 2025, que además es un año electoral, con eso cerrado, con ese tema cerrado, con ese tema cumplido. ¿Sí? Pero bueno, esto es lo que piden, no es lo que está pensando el gobierno, pero sí es lo que está pidiendo bancos internacionales, Fondo Monetario Internacional, etc. ¿Sí? Bueno, y atención con esto, porque estas son las pequeñas cosas, las pequeñas que uno dice, che, pero esto es una pavada, esto es pura política, pero después terminan impactando en la perspectiva de mercado, que, bueno, la agenda legislativa que va a tener en los próximos días el gobierno. Primero, prácticamente se descuenta, lean los diarios, pero está ahí, se descuenta que va a haber un revés con respecto al DNU de dinero reservado para la CIDE, es decir, que el Senado lo va a bochar. ¿Sí? Le van a decir, señor, este decreto, pum, afuera. ¿Cómo decía? ¿Te acuerdas, Miles? Que decía afuera, bueno, igual le van a decir, che, decreto por fondo reservado, afuera. ¿Sí? Y eso está en el plano de lo más probable. Dentro de lo posible, pero no de lo seguro, la reversión del veto de la movilidad jubilatoria, que si bien en términos técnicos, en términos cuantitativos, la mayoría de los economistas coinciden que no debería ser una bomba, desde el punto de vista del gesto de gobernabilidad y de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, sí puede traer algún tipo de cimbronazo, como ya lo trajo, ¿sí? Cuando se sancionó la ley. Cuando ya lo trajo cuando se sancionó la ley. Entonces ahí los mercados empiezan a decir, che, pero el gobierno ¿tiene el control o no tiene el control? Y después es muy simbólico el número que se pueda o no conseguir para reversar este veto, porque si sucede lo que sucedió con la ley, que se lograron números que sorprenden al mercado, porque dicen, che, pero pará, acá, si esto en vez de ser una ley es un juicio político, pierde por oleada. Ya lo están sacando. Entonces, ojo con eso, ojo con cómo toma el mercado estas señales del Congreso. Y después se viene la presentación del presupuesto, que Milei se pone la 10 y va a salir a jugar. Ya lo anunció. Yo, perdón, yo voy a ir a defender el presupuesto en el Congreso. Y acá Milei se presenta ante esas disyuntivas que dicen, che, esto es ganar, ganar. ¿Por qué dice ganar, ganar? Si me aprueban el presupuesto, bueno, voy a gobernar con el presupuesto con el presupuesto que me den, ¿sí? Que quiere decir el presupuesto que yo presento. Y si no me lo dan, voy a gobernar con el presupuesto anterior y voy a tener un montón de dinero, de ingreso de dinero discrecional, con lo cual sigo ganando. El problema no está tanto en el presupuesto, sino en la señal que puede dar el Congreso, la señal que puede dar el Congreso y cómo lo toma el mercado. Porque si, digo, si no se logra la aprobación del presupuesto, pero esta aprobación del presupuesto no se logra por una gran diferencia de votos, entonces empezamos a tener una tensión que el mercado lo pone nervioso. ¿Pero por qué digo esto de que lo pone nervioso? No es que lo pone nervioso, anticipa jugadas, dice, che, especulo que si no hay una reactivación y si no se dan determinados drivers económicos que mejoren el humor social y hacen inmediatamente, en el Congreso tenés un problemón. Y lo tenés a tiro ese problemón. ¿Sí? Bueno, estas son, por eso digo, al final, si le da o no le da la nafta al gobierno, no desde el punto de vista ejecutivo, porque desde el punto de vista ejecutivo no cabe ninguna duda que es un gobierno que ejerce el poder y que hace cosas, que ejecuta, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un gobierno que ejecuta, eso no hay ninguna discusión. Te puede gustar más los tiempos o no, hay mucha crítica con che, ¿por qué no terminás de reglamentar, por ejemplo, el RIGI o determinadas... Bueno, eso puede ser, que es un gobierno que ejerce poder, no hay ninguna discusión. Pero bueno, tiene una pata flojísima en la negociación legislativa y en la negociación con los gobernadores. ¿Sí? Esto de negociar a través de la caja, ustedes saben que tiene una distancia muy corta, porque en el momento en el cual vos empezás a flaquear eh, en cuanto a la aceptación de la gente, y bueno, te empiezan a pegar todos en el piso. Y eso es lo que uno, más allá, digamos, de los valores democráticos que todos respetamos, digo,
no está bueno que le pase ni a este gobierno ni a ningún gobierno, porque marca una debilidad que después hace muy difícil controlar la economía y sobre todo, bueno, es poco positivo para los mercados. Nosotros no queremos, nadie quiere volver a bonos del 20%, ¿no? No queremos volver qué sé yo, a los globales que valgan $20 por cada 100 nominales. Eso sería un retroceso tremendo. ¿Eh? Bueno, hasta aquí entonces el análisis de esta semana. Acordate que nada de lo que te digo es una recomendación, simplemente te estoy contando perspectivas, opiniones y algunas de las cosas que yo voy a estar haciendo o que hice con mi cartera, ¿sí? Y no te olvides de seguirme, dame like, poneme, compartí este video para la gente que vos pensás que le puede llegar a servir. Y seguime en TikTok, invertir es fácil, en TikTok búscalo porque todos los días estoy subiendo videos y perspectivas cotidianas de lo que está sucediendo en el mercado. ¿Sí? Hasta aquí entonces este informe de coyuntura de la semana y nos estamos viendo. En este espacio nos estamos viendo la semana que viene. En TikTok nos estamos viendo todos los días. Adiós.